Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Bueno, en esta hora tan especial, en este día tan especial, en este domingo tan especial, yo quiero hablarles y compartirles de una manera muy clara, práctica y concreta sobre la cruz como un símbolo de victoria. La cruz como un símbolo de victoria. Ustedes saben que la cruz es el tema central en el cristianismo. Y si no comprendemos el real significado que tiene la cruz de Cristo, nuestra vida cristiana se limita simplemente a algunos ritos, a algunas costumbres religiosas que no tienen ningún tipo de impacto ni siquiera pueden cambiar o transformar nuestra vida. Por eso es tan importante entender cuál es el verdadero significado de la cruz. Déjenme leerles palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 2, y dice así: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Tremendo este versículo. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Alguien que a través de sus cartas nos enseña a vivir la vida cristiana. Nos enseña cómo ser una persona victoriosa, nos enseña cómo ser padres y madres ejemplares, nos enseña cómo podemos educar a nuestros hijos, nos enseña cómo podemos amar a nuestro cónyuge, a nuestro esposo o a nuestra esposa, nos enseña en sus cartas cómo sanar las heridas que tenemos en el corazón, nos enseña cómo vivir una vida plena y una vida abundante, y podríamos seguir mencionando cosas y enseñanzas que están relacionadas a la vida cotidiana. Pero este apóstol Pablo, que nos enseña de todo, dice: me olvidaría de todo excepto de Jesucristo, y haría énfasis en su muerte en la cruz. Tremendo, ¿verdad? En otra carta que le escribe a otra iglesia, que era la iglesia de Gálata, en el capítulo 6, versículo 14, dice: pero lejos de mí esté gloriarme, o lejos de mí esté jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, Pablo tenía cosas en aquel tiempo de que jactarse, tenía cosas de que gloriarse. Él se podía jactar de su educación. Pablo era un erudito. Había sido preparado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes filósofos también de aquel tiempo. Era políglota, es decir, hablaba varios idiomas. No era un hombre común y corriente, era alguien importante. Él podía gloriarse de su religiosidad, era fariseo y de los más importantes. Él podía gloriarse de ser un ciudadano romano, que era ciudadano del imperio más poderoso existente en aquellos tiempos. Él podía jactarse o gloriarse de su nivel espiritual, porque él llegó a decir: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Wow, hay que tener autoridad para decir una cosa así. Por lo tanto, tenía muchas cosas de que gloriarse, de que jactarse, pero llega a decir el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, jactarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es fundamental en la vida cristiana. Y solemos ver muchas cruces, ¿verdad?, en la vida cotidiana. Hay cruces que están colgadas de los cuellos. Mucha gente tiene con una cadenita, son cruces a veces de oro, de plata, cruces de acero quirúrgico, ¿es verdad? Cruces que algunos lo utilizan como amuleto, que le dan un beso cuando están frente a algún peligro o van a tomar alguna decisión importante y le pegan un beso, como que ese beso de alguna manera va a generar alguna influencia espiritual en su vida. Hay cruces en los últimos tiempos que están tatuadas en los cuerpos.
Hay cruces obviamente en los cementerios. Usted va al cementerio y la mayoría de las tumbas tiene cruces. Hay cruces en las iglesias. Algunas cruces son de madera, de cobre, de cemento. Hay cruces por todas partes. Pero la pregunta es, ¿qué significa la cruz para la mayoría de las personas? ¿Cuál es el significado de lo que estamos en este fin de semana celebrando y recordando? Bueno, un historiador diría la cruz es el símbolo de la plena y mayor justicia romana. Es decir, es la muerte más cruel y más sangrienta que tenían los romanos para todos aquellos que se levantaban en contra de su imperio. Para un historiador entonces y para mucha gente sería algo terrible la cruz, algo realmente sangriento y terrible. ¿Qué sería para un ateo? Algo incomprensible, un absurdo. Para un ateo la cruz de Jesús sería algo totalmente ridículo. ¿Qué sería la cruz para el cristianismo? Bueno, desde que Jesucristo tomó la decisión de morir en la cruz del Calvario, ese símbolo que era de tragedia, que era caótico, que era de muerte, que era de destrucción, ese símbolo que era de total y absoluta crueldad, cuando Jesús toma la decisión de morir en la cruz, se transforma en el mayor símbolo del amor de Dios por el mundo. Y para un verdadero cristiano, ¿qué es la cruz? Es el único remedio para todos los males que tiene. ¿Me siguió, verdad? El único remedio para todos los males que tiene, porque experimentó ya el poder transformador que tiene la cruz de Cristo. ¿Sabe? Dios sabe de nuestras enfermedades, Dios sabe de nuestros problemas, conoce nuestros fracasos, sabe de nuestras rebeliones, de nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y nos presentó la solución y el remedio a todas esas cosas en forma de cruz. Alguno me dirá, la verdad, pastor, no entiendo. No entiendo cómo es que Dios me puede ayudar a mí en pleno siglo XXI a través de la cruz de Jesucristo. No lo entiendo. Usted sabe que hay muchas cosas que no entendemos en la vida cotidiana, pero las disfrutamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy en mi auto, enciendo la radio, no entiendo cómo alguien que está a kilómetros de donde yo estoy le está hablando a un micrófono y yo, mientras estoy moviendo y andando en el auto, lo estoy escuchando. No lo entiendo, pero lo escucho y lo disfruto. Yo no logro entender cómo una cámara está filmando a una persona o una escena y yo panchamente en mi casa, tirado en el sillón, puedo ver esa misma escena. No lo entiendo, pero lo puedo ver y lo estoy disfrutando. Yo no entiendo, mi querido, cómo agarro mi celular y empiezo a escribir un mensaje por WhatsApp y al instante ese mensaje recorrió el mundo entero y fue a una persona que está viviendo en otro continente instantáneamente. No lo entiendo, pero sí también lo disfruto. Y así no entiendo muchas cosas, y quizás usted también no entiende muchas cosas, pero sí las disfruta, ¿verdad? De la misma manera, mi querido, no podemos comprender el total, absoluto y completo significado de la cruz de Jesús, pero sabemos que podemos recibir su ayuda y respuesta a nuestros problemas. Jesús hizo muchos milagros. Él convirtió, por ejemplo, el agua en vino en una boda. Con dos pescados y 5 panes los reprodujo y les dio de comer a más de 8,000 personas. Jesús caminó sobre las aguas, hizo milagros calmando una tempestad en el mar solamente con su palabra. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, hizo muchos milagros. Jesús hizo muchas sanidades. Ciegos recibían la vista a través de Jesucristo. Paralíticos y cojos empezaban a caminar. Los leprosos eran limpiados y eran sanados, eran curados. Una mujer simplemente tocando el manto de Jesús fue sanada. Hizo muchas sanidades. Jesús hizo muchas liberaciones. Liberaba a las personas del poder del enemigo, de los demonios, de la influencia satánica. Pero ¿sabe?
la mayor victoria que Jesús tuvo fue en la cruz del Calvario. El mayor poder que exhaló el Señor Jesucristo allí muriendo en la cruz fue justamente con su muerte en la cruz del Calvario. Y gracias a que Él murió en la cruz, nos dio a usted y a mí grandes victorias. Y es lo que yo hoy quiero que te lleves a tu casa. Que puedas irte hoy diciendo, no solamente vengo a festejar Pascua, no solamente digo felices Pascua, no solamente sé que hay una cruz, sino que ¿qué me puedo llevar hoy como ganancia práctica que cambie mi vida, que transforme mi vida a través de la cruz de Jesucristo? Es lo que yo quiero decirte en esta hora y te voy a nombrar algunos beneficios para todos aquellos que creen en Jesús, para todos aquellos que creen en la cruz de Cristo. ¿Qué es lo primero que nos dio? Nos dio victoria sobre el mal. Nos dio victoria sobre la maldad. El jefe, el presidente, el director, el máximo supremo de exponente de la maldad, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Y Jesús en la cruz nos dio una victoria sobre Satanás y todas sus huestes de maldad. En el libro de Colosenses, en la Biblia, capítulo 2, versículo 15, escuche lo que dice. Él venció, hablando de Jesús, a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¡Wow! Más claro, échele agua. Jesús en la cruz derrotó, venció, aniquiló, destrozó todas las fuerzas espirituales de maldad. Los obligó a desfilar derrotados ante el mundo. Usted sabe que Satanás en su astucia separó al hombre de Dios. Cuando tentó a Adán y Eva, los hizo desobedecer a Dios y los incorporó a su reino. Por eso es que Satanás dominó al hombre y la tierra, transformándose en el príncipe de este mundo. Pero él no contó con el profundo amor de Dios por el mundo, por usted y por mí, al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Cuando Jesús fue crucificado, yo me imagino que había una gran festichola en el infierno. Yo me imagino los demonios brindando, saltando de alegría, diciendo, lo derrotamos, le vencimos al bien. Aniquilamos al portador de la fe, aquel que era el representante del bien. Lo derrotamos. Pero la Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario los venció. Estaban festejando en el infierno su propia derrota. Los venció a todos los poderes malignos. Desarmó las obras que habían hecho y los hizo desfilar públicamente derrotados ante el mundo. ¿Sabe qué significa esto? Déjeme explicarle la imagen. En aquel tiempo, cuando un ejército vencía a otro ejército, el ejército vencedor con su general al frente entraba en la ciudad, y cuando entraba en la ciudad, primero el general y luego los oficiales y luego parte del ejército, desfilando porque todo el pueblo se ponía alrededor para victoriarlos, para gritarles, para alabarlos, para agradecerles, le tiraban flores, le tiraban de todo correctamente. ¿Por qué? Porque estaban exaltando al general y a su ejército. Y al último del desfile, obligaban a desfilar en primera instancia a los oficiales enemigos que habían sido derrotados. Y cuando llegaba el turno que estos tenían que pasar por el medio del pueblo, el pueblo se les reía, el pueblo los avergonzaba porque habían sido derrotados. Por lo tanto, eran expuestos ante la vergüenza que todo el pueblo tenía de ellos. Y aquí dice la palabra, escuche bien, que Jesús venció a los poderes de las fuerzas espirituales a través de la cruz, obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Todo aquel que cree en Jesús,
Todo aquel que cree en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario tiene autoridad para vencer el mal. ¿Escuchó bien, verdad? Quizás, mi querido, hay cosas que te pasan y no lo estás entendiendo bien. Quieres dejar el vicio y no podés. Hay situaciones que te están esclavizando y no le encontrás salida. La familia se está un poco desmoronando, desarticulando y estás haciendo grandes esfuerzos, pero no ves buenos resultados. Tenés miedo a lo que es la oscuridad. Te sentís como una especie de presencia maligna en tu casa. Yo quiero decirte que con Cristo en el corazón, y si crees en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, esa cruz te da la victoria sobre todo tipo de maldad. Ya no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el temor. La Biblia dice, obedezcan a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. No soy yo huyendo, no sos vos huyendo, no soy yo teniendo miedo de la presencia maligna en mi casa porque no la hay, porque no la puede haber. Algunos me dicen, pastor, yo siento la presión del diablo. Son cristianos, siento la presión del diablo. No, yo siento la presencia de Dios. Porque Jesús está en mi vida y en mi corazón, como también está en el tuyo, si crees en Él. Lo primero que tenemos en la cruz de Jesucristo, tenemos victoria sobre el mal. Pero en segundo lugar, el segundo beneficio es que tenemos victoria sobre el pecado también. Claro, ya hoy nos gusta mucho hablar del pecado, pero es real, nos guste o no. En Colosenses, en el mismo capítulo que les leí, miren lo que dice, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios y la cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó y la deuda la clavó en la cuenta en la cruz y la cuenta en la cruz. Nos da victoria sobre el pecado. ¿Qué es el pecado, pastor? El pecado son nuestros errores, son nuestras equivocaciones, son las cosas que, nuestras decisiones erradas, aquellas cosas que hacemos o decimos que sabemos que están mal o que van en contra de lo que Dios quiere. El pecado es errarle al blanco. El pecado es errarle al blanco. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento, las personas que querían ser libres de pecado, en primer lugar tenían que reconocer su pecado, traer un animal sin mancha, presentársela al sacerdote. El sacerdote degollaba ese animal, ponía la sangre en el altar y de esta manera ellos obtenían el perdón por sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento, a través de la venida de Jesucristo, Jesús murió en la cruz del Calvario para llevar todos nuestros pecados. El que cree en Jesucristo que murió en la cruz es libre de todo pecado. Podemos transferir nuestros pecados al Señor. Somos perdonados por Dios. Estamos libres de pecado. Yo siento, pastor, que hay cosas que no están bien en mí. Y yo lo reconozco. Yo sé que estoy pecando. Yo sé que estoy errando. Estoy tomando decisiones equivocadas. ¿Qué tengo que hacer frente a esto? Porque quiero aprovechar este tiempo de Semana Santa. Quiero aprovechar este momento se está hablando de la cruz, porque si puedo ser libre de ese pecado, lo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tenés que reconocer tu error. Tenés que reconocer tu pecado, darte cuenta sin disimularlo, sin tratar de ocultarlo, sin justificarlo, sin explicarlo. Señor, me equivoqué. Erré, hice algo en contra de tu voluntad. Reconocer. Segundo, confesárselo a Dios. Decirle a Él, Señor, yo sé que tu voluntad es esta, pero no pude hacerla, no la pude hacer. Y caí en la tentación y erré. Confesárselo a Dios. Y tercero, arrepentirme. Me arrepiento, ya lo hice, ya está, pero me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Y me arrepiento sinceramente. Y por último, creer que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario
a mí me perdona, me limpia y limpia también mi conciencia de culpa, como nos explica Hebreos capítulo 9, versículo 14. Yo he escuchado en algunas oportunidades, no vayas a las iglesias evangélicas porque te llenan de culpa. Todo lo contrario, todo lo contrario. La palabra de Dios me enseña que cuando yo confieso delante del Señor, Él perdona mis pecados, no importa el que sea, los perdona. Me limpia para que yo no ande manchado, mostrando mis manchas en la vida. Pero también Hebreos 9:14 dice que limpia mi conciencia de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las que yo ya confesé. ¿Para qué? Para que pueda servir al Dios vivo. En definitiva, limpia mi conciencia de culpa. Y puedo andar con la frente alta. Y puedo mirar a los ojos a todos. No por ser perfecto, porque me he equivocado, porque he pecado. Pero la gracia de Dios estuvo sobre mi vida. Y me permite poder andar en esta vida y servir al Señor. Porque he sido perdonado, limpiado y libre en mi conciencia. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz, tenemos victoria sobre el pecado. Por lo tanto, no es necesario andar en esta vida arrastrando una cadena de pecados que no te permite disfrutar la vida o que te avergüenza por allí. En tercer lugar, ¿qué más nos da la cruz? Nos reconcilió con Dios. Fíjese, 2 Corintios 5:18. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. La Biblia nos enseña que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se fue por su camino, hizo lo que quiere, lo que quiso. Éramos enemigos de Dios, le dábamos la espalda a Dios, no nos importaba lo que Dios opinaba, lo que Dios quería. Cada uno vivía su propia vida como le antojaba. Pero Dios mismo toma la iniciativa de reconciliarse con nosotros. No somos nosotros los que toman la iniciativa, es Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Dios nos ama tanto que no esperó a que tomemos nosotros la iniciativa diciendo, no, yo tengo que acercarme a Dios, yo no necesito a Dios. No. Él nos ama tanto, te ama tanto y me ama tanto que tomó esta decisión de decir, voy a pagar yo el precio para reconciliarme con el hombre, para reconciliarme con mis hijos. Y eso fue a través de la cruz de Jesús. Por lo tanto, la cruz de Cristo te reconcilia con Dios. Tenés acceso a la misma presencia de Dios. En cuarto lugar, nos dio verdadera paz a través de la cruz. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 20-21, mire lo que dice. Pero los malos son como un mar agitado, que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Esta es la mejor imagen, es la mejor metáfora que yo he visto y he escuchado con respecto a la maldad. Mire, dice, pero los malos son como un mar agitado que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo, barro y suciedad. Y Dios ha dicho, para los malos no hay paz. Y no hay paz en el mundo. ¿O usted cree que vivimos en un mundo pacífico? No hay paz en el mundo. Solamente hay que mirar un poco las noticias y además podemos experimentarlo nosotros mismos. Guerras, conflictos internacionales, robos, asaltos, hurtos, tiroteos, motochorros. En toda Latinoamérica no se puede caminar tranquilo en las calles, mi querido, en un horario determinado porque lo asaltan. Hay un nivel de violencia y un nivel de agresividad que es despiadada. Las puertas y las ventanas cada vez son más fuertes, más duras. Las rejas, en lugar de estar los asesinos entre rejas, estamos nosotros entre rejas y cada vez más fuertes. Las alarmas se venden por doquier. ¿Por qué? Porque realmente hay una situación violenta, general, agresiva. Secuestran niños para vender sus órganos en un mercado internacional o en trata de niños. Los alumnos y los padres se confabulan para ir y agredir a los maestros.
cuando antes era todo lo contrario. Los políticos se odian entre sí y no dejan de tirarse basura y destruirse mutuamente. Hay violencia dentro de la vida familiar. La Biblia tiene razón, pero los malos son como un mar agitado que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Y Dios ha dicho, para los malos no hay paz. Pero Jesús en la cruz del Calvario pagó un precio para que vos y yo podamos tener paz. Y esa paz no es una paz que depende de las circunstancias externas, porque estamos en un contexto donde no hay paz. Estamos en un contexto de violencia, estamos en un contexto de agresión, porque la paz que da el Señor es una paz que va de adentro hacia afuera, que no depende de las circunstancias externas que me tocan vivir. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No la puedo explicar, pero sí la puedo disfrutar. Es una paz con Dios, una paz con el prójimo, es una paz con uno mismo. Y esto es lo que trae la cruz de Cristo. En quinto lugar, a través de la cruz nos dio la victoria sobre las enfermedades. Mire lo que dice el mismo profeta Isaías: llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados, haciendo alusión a la crucifixión. Porque en un momento en Isaías, que fue 800 años antes, dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué puede haber de atractivo en alguien que está colgando de un madero, de una cruz, que está sangrando, que está moribundo? ¿Qué podía haber de atractivo? Por eso el profeta dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Y luego comienza a enumerar una cantidad de beneficios para usted y para mí a través del sacrificio de la cruz. Y uno de ellos es, dice, Él les llevó, ¿dónde? En la cruz llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, hay una cosa muy interesante en el capítulo 8 del libro de Mateo, donde a Jesús se le acerca un leproso y le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le respondió, quiero, sé sano, sé limpio. Luego aparece un centurión del ejército romano que tenía a 100 soldados a su disposición, pero se le acerca un centurión y le dice, Señor, tengo mi criado que está muy enfermo y te pido que lo sanes. Entonces Jesús le dijo, bueno, vamos, yo voy contigo. Y el centurión dijo, no hace falta que vengas, solamente di la palabra y con tu palabra serás sanado. Y eso aconteció. Luego apareció la suegra de Pedro y va Jesús y la sanó a la suegra de Pedro. Y algunos decían, por eso es que lo negó al Señor. No le gustó mucho a la suegra, pero no importa. A la noche, dice, le trajeron muchos enfermos y los sanó. Y el versículo 17, después de todo este relato de Mateo capítulo 8, el versículo 17 dice, esto que, todos estos testimonios, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La enfermedad fue clavada en la cruz de Jesucristo. Así como la desobediencia entró por Adán y el pecado entró por Adán y eso trajo sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte, la cruz de Jesús trajo sanidad y vida para todos aquellos que creen. Y por último, y con eso termino, el sexto beneficio de la cruz que nos dio victoria sobre las maldiciones. Y quiero que prestes atención porque en la cruz de Jesucristo toda maldición es cancelada. Escuche bien, toda maldición es cancelada. En la cruz fue donde Dios quitó nuestra maldición para darnos bendición. Ahora, ¿qué es la maldición? Maldición es maldecir. La maldición es una expresión de un deseo maligno o un deseo maligno para con otra persona. Y algunos en la vida andan atados, andan sujetos, esclavizados con palabras de maldición que otros pronunciaron sobre sí. Y a veces han sido familiares, amigos, gente muy cercana. Vos no servís para nada. Palabra de maldición.
sos un fracasado, sos una fracasada, nunca vas a ser inteligente como tu hermana, nunca lo vas a lograr, no tenés la estirpe para ser un grande. Palabra de maldición. Y van criándose en la vida y van creciendo en la vida bajo esa maldición, porque empiezan a creerse eso que fue sembrado en su vida y en su corazón. Pero otros están atados a palabras de maldiciones propias. Uy, seguramente yo me voy a enfermar y yo no puedo y soy un inútil y no lo voy a lograr porque no logré nunca esto. ¿Por qué lo voy a lograr esto? No lo voy a lograr en la vida. Nunca voy a poder hacer las cosas bien. Palabras de automaldición. ¿Y todo esto qué genera? Y traumas. Todo esto genera complejos, una autoanulación en la vida. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario para cancelar todas nuestras maldiciones, aquellas que nos propiciamos nosotros mismos o las que hemos recibido quizás de nuestra infancia, nuestra adolescencia o aún siendo adultos. Toda maldición en la cruz es cancelada en nuestra vida. ¿Saben, mi querido? En la cruz ocurrió un intercambio que es divino, es glorioso. Hubo una transferencia entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Todo lo malo que nosotros éramos y teníamos, se lo dejamos a Jesús. Y todo lo bueno de Jesús se transfirió a nuestras vidas. Jesús fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuéramos justificados. Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que nosotros seamos curados y sanados. Jesús llevó las maldiciones de nuestra vida para que nosotros seamos bendecidos. Jesús murió nuestra muerte para que nosotros podamos tener su vida eterna. En la cruz de Jesús te cambia la vida. Te cambia la vida. Por eso, qué importante es entender el pleno significado de la cruz del Señor. Ahora, todo esto no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado, porque vana sería nuestra fe, vana sería toda esta explicación que acabo de compartirte a la luz de la palabra. Pero tenemos la plena certeza y la plena convicción que Jesús resucitó de entre los muertos y dio vigencia a todo el significado de la cruz y las bendiciones de la cruz para nuestra vida. No te vayas hoy de este lugar sin estas bendiciones arraigadas en tu corazón y en tu vida. Y si hay algo que es para ponerse en cuenta con el Señor, por ejemplo, si sentís que hay maldiciones autoinfringidas o que otros te han estado presionando y te han dicho durante muchos años esas palabras de maldición, hoy es el día de decirle: Señor, yo hoy me aferro a tu cruz y soy libre de todo tipo de maldición. Si hay enfermedades, hoy es el día para ser curado, porque ya un alto precio el Señor pagó en la cruz del Calvario por vos y por mí. Si no hay paz en tu corazón y hay una turbulencia, hay una agitación interior donde no podés ni siquiera descansar o dormir, en el nombre de Jesús, la paz que Dios te da, que sobrepasa todo entendimiento, porque no lo podés explicar, pero sí lo podés disfrutar plenamente. Hoy es el día, es el mejor día para decirle: yo quiero esta paz, yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero reconciliarme con Dios. Necesito reconciliarme con Dios. Sé que existe, sé que es bueno, pero fui yo el que se apartó, fui yo el que se fue a la banquina, fui yo el que erró, pero yo hoy quiero y necesito reconciliarme con Dios. Yo necesito saber que todos mis pecados son perdonados y estoy limpio para poder servir, para disfrutar esta vida plena y esta vida abundante.